3, 2, 1. Ok, señores, señoritas, muy buenos días, tardes o noches. No sé a qué horas vayan a ver este video. Este, Primero quiero pedir una pequeña disculpa por no haber estado eh, trabajando muy seguido con ustedes. Les comento que estuvimos trabajando en lo que es lo de la acreditación, entonces realmente estoy muy atareado en eso. Aparte de que tengo como 7 8 materias, y entonces la verdad es que sí se me ha complicado un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de trabajar lo más rápido posible, bien, sobre todo para que aprendan ustedes, más que el hecho de obtener una buena calificación, que sí espero que la obtengan. Más que eso, lo que me interesa es que tengan un buen conocimiento acerca de cómo diseñar, ¿no? Que este es precisamente el propósito de la materia. Entonces, vaya, pues vamos a continuar. Y lo que vamos a tratar a continuación es diseño de ejes, ¿no? Eh, Realmente, con respecto al diseño de ejes, pues primero tendremos que determinar qué es un eje. Ustedes bien conocen que los ejes sirven para muchas cosas, ya las han trabajado, supongo yo, en la materia de mecanismos o cuando han hecho algunos de los prototipos que han utilizado para sus concursos o algo así. Entonces ubicarán los diferentes tipos de eje. Por ejemplo, uno de los ejes, árbol de levas, sirve más que nada como para dar señales, ¿no? Eh, y hay diferentes tipos de ejes, ¿no? El que vemos a continuación aquí en la imagen, el que se puede observar aquí en la imagen sería un eje de transmisión que básicamente estaría diseñado para poder transmitir potencia. Es decir, de un lado entra la energía mecánica y esa energía mecánica es transmitida a través del eje hasta otro punto, del punto A al punto C, para poder hacer algún movimiento. En este caso, un tren de engranes, ¿no? Entonces aquí lo que estaremos observando es que en el piñón gira en sentido horario y eso hace girar un engrane, el engrane A, en sentido antihorario, y ese torque es transmitido directamente hasta el engrane C por medio del eje y giraría en el mismo sentido que en el engrane, obviamente, ¿no? Y esa potencia saldría en sentido contrario por la rotación que tiene con respecto al engrane entre el C y el Q, y esta salida en el engrane Q sería lo que obtendríamos como la energía de movimiento que estamos buscando por medio de la transmisión del eje. Bueno, para poder diseñar los ejes necesitamos llevar a cabo un pequeño procedimiento que sería determinar, por ejemplo, primero la velocidad de eje del giro, de giro del eje, perdón, ¿no? La velocidad de giro del eje. Esto para poder obtener algunos datos, primero como velocidad, saber qué velocidad van a llevar de rotación nuestro sistema, y aparte de eso poder obtener el torque. Si yo no tengo de primera mano el valor del torque que está entrando a mi eje, yo puedo conocer el torque que tiene el piñón P, y de ahí poder determinar lo que es el torque dentro de mi eje, asumiendo algunas pequeñas valores de unas fórmulas. Entonces, determinando ya lo que es la velocidad de giro y el par torsor, podremos determinar, no sé, algunos componentes, por ejemplo aquí los rodamientos que tendrán que ir en B y en D, y, y determinar cómo estaría trabajando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un par torsor, si yo conozco la potencia, por ejemplo, no tengo el par torsor, pero yo conozco la potencia con la que está entrando el motor o el piñón de entrada, y sé a qué velocidad está girando, yo puedo determinar el par torsor. Ese par torsor lo tendríamos con estas fórmulas. Si recuerdan bien, yo les pedí que leyeran unos textos hace tiempo, antes de que empezara yo con lo de bueno, cuando yo estaba yo trabajando con lo de la acreditación, pero que me daba algún tiempo. Entonces les pedí que leyeran esos textos para que se fueran ubicando con lo que estamos hablando precisamente ahorita. Entonces esta fórmula las van a reconocer de esos textos que leyeron, y van a ver que en este caso el par torsor es igual a la potencia entre la velocidad de giro. Es decir, que el par torsor va a estar en newton metros para este caso, y la potencia tendría que ser en newton metros sobre segundo o watts,
y la velocidad de giro tendría que ser radianes por segundo. O, por ejemplo, esta otra fórmula en la cual P, la potencia, estaría en HPs o caballos de fuerza, y la velocidad de giro estaría en RPMs. Entonces, con eso obtendríamos, con ese valor y esta constante de 63.000, obtendríamos un par torsor en libras por pulgada. Entonces, ya con ese par torsor nosotros podríamos determinar, empezar a determinar esfuerzos como el cortante, del torsional, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo torsional dentro de la barra. Entonces, esta barra, por ejemplo, que vemos aquí, este eje, está muy sencillo, realmente es un eje recto en el cual sería fácil, por ejemplo, acomodar un eje. Sin embargo, sería un poco complicado mantenerlo en una posición estable. Para eso a lo mejor tendríamos que utilizar algunos omegas, como los que ven aquí en el lado derecho. Esos omegas tendrían que estar sujetos a cada extremo del engrane y de los rodamientos para que no se mueva, es decir, para que el eje solamente tenga un movimiento rotacional y no se vaya a mover en una dirección axial del eje. Y eso trataremos de hacerlo para que se mantuviera el eje en esa posición. Ya con esas ranuras que se le harían para colocarle esos omegas, estos opresores omega, tendríamos que calcular el esfuerzo, un esfuerzo concentrado en el eje, porque obviamente al hacer esas ranuras va a haber una concentración de esfuerzos en esas ranuras. Espero que también ya ubiquen lo que es esa concentración de esfuerzos. Es parte de los temas que les pedí que leyeran y que vamos a tratar en este momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos los rodamientos como se ven aquí, el engrane A quedaría en un segmento de eje voladizo y eso ocasionaría una flexión aparte de la torsión. Y tengan en cuenta que los tres comunes esfuerzos que tendremos en los ejes sería torsión, cortante y flexión. La torsión obviamente por el giro del eje. La flexión aquí, por ejemplo, como lo pueden observar, tendría en el engrane A tendría una flexión por estar en voladizo, por así decirlo, y también en el engrane C tendría una pequeña flexión que estaría entre los dos puntos de C y D. Y aparte de eso, obviamente el eje también estaría sujeto a un esfuerzo cortante directamente en el segmento de eje en el cual está sujeto el engrane, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un tipo de eje que sería el más sencillo y que es muy poco común que se utilice ese tipo de eje. Lo más común es utilizar ejes escalonados. Los ejes escalonados es como el que están viendo a continuación. Ese eje escalonado estaría de esta manera, teniendo unos pequeños escalones donde entrarían y se sujetarían los elementos de trabajo. Por ejemplo, aquí el engrane ENA estaría entrando en este diámetro pequeño y estaría acotándose a esta primera distancia del eje. Entonces eso sería para que directamente aquí se mantenga el engrane y aquí solamente colocarle algún otro sistema de opresión. Podría ser una chaveta, podría ser un omega como el que acabamos de mencionarles, podría ser igual un opresor, o como se logra ver aquí, a lo mejor con un opresor y ¿cómo se llama? Ay, hoy se me fue. Bueno, ahorita les comento, ¿no? Se me fue. Lo siento. Una cuña, vaya, perdón, se me estaba olvidando. Una cuña, ¿no? Entonces, esta cuña entraría directamente aquí en esta parte para hacer la sujeción en el engrane y poder hacer que cuando rote el engrane pase esa torsión directamente al eje, ¿no? Entonces, ya sea que tengamos chavetas o tengamos algún otro medio de sujeción, lo importante sería observar qué medios estamos metiéndole al eje, entre el eje y el engrane, para determinar cuáles serían las fuerzas que estarían interactuando entre ellos, ¿no?
Entonces, en este eje escalonado, si pueden observar, en este cojinete, en el cojinete que se encuentra en B y el que se encuentra en D, es decir, los rodamientos, estarían colocados de tal manera de que el eje se mantenga sujeto en esa posición y no vaya a moverse axialmente para ningún lado en el eje X. Entonces se va a mantener sujeto en esa posición y no va a haber desplazamiento. Entonces eso haría que el eje se mantenga mucho más estable en el trabajo. Hay muchas cosas que hay que considerar para este tipo de movimientos, este tipo de ejes. Uno nada más de este no, sino de todos los ejes, ¿no? Por ejemplo, los elementos que le vamos a colocar, los cojinetes o los rodamientos, tenemos que observar que tengan la capacidad de trabajo adecuada. Por ejemplo, hablábamos de una velocidad de giro, y en esa velocidad de giro estamos hablando de que el rodamiento tiene que tener la suficiente capacidad de absorción de la velocidad. Si no fuese así, supongo que algunos de ustedes que trabajan han de haber visto el fenómeno. Cuando se le somete a un cojinete o un rodamiento, se le somete a una velocidad de giro mucho mayor a la que puede trabajar, el aceite o grasa que tiene dentro del cojinete empieza a quemarse hasta llegar a un grado de cristalización, y el cojinete se amarra, y entonces en vez de poder girar libremente se empieza a sujetar muy duro hacia el eje, y ocasionaría que se queme, ¿no? Incluso no sé si a alguno de ustedes le haya pasado, pero yo sí he llegado a ver cuando se amarra un cojinete, empieza a salir mucho humo porque obviamente ya no permite el giro, ¿no? La fricción es tanta que el cojinete, el aceite se empieza a quemar, ¿no? Entonces, obviamente los cojinetes hay que tomarlos en cuenta, el escalonamiento y la forma, ¿no? Entonces, para poder llegar a este escalonamiento hay que determinar ciertas características, ¿no? En este caso, la forma de trabajo, las consideraciones que yo requiero, el giro, lo largo que tenga mi pieza, o el punto, del punto a punto en donde quiero transmitir la potencia, del punto A al punto C, la distancia, ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo yo les tengo mostrado un pequeño diagrama, un boceto muy simple de un eje. Si yo tuviera mis dos rodamientos a los extremos y mis dos engranes en medio, el esfuerzo de flexión entre estos dos sería muy grande, ¿no? Incluso llegaría a generar una fatiga muy rápida en el material. Si yo, por ejemplo, moviera mi rodamiento hasta otra posición, eso es algo que normalmente se hace en algunos sistemas, que por ejemplo se le trata de poner rodamientos a cada extremo de donde se encuentra un eje o un mecanismo de trabajo, para tratar de que la flexión en el sistema sea muy pequeña y pueda trabajar mucho mejor con menos fatiga, ¿no? Entonces, depende de las consideraciones que ustedes quieran, de cómo quieran diseñar su sistema, tendrían que observar eso, ¿no? Porque, como les comentaba, tienen que hacer cálculos con respecto a la torsión, con respecto a la flexión y con respecto al cortante en el sistema. Entonces, para cada uno de esos esfuerzos que se vamos a tener que calcular, hay que observar el método de trabajo de nuestro sistema. Entonces, de los elementos que yo les estaba comentando, por ejemplo, si yo tengo una cuña entre mi engrane y mi eje, esa cuña me va a permitir trabajar, hacer el trabajo de giro, es decir, me va a poder sujetar las dos piezas para que giren unísonas, y entonces poder transmitir la potencia al par torsor. Pero obviamente entonces el esfuerzo cortante en la cuña tendría un área de este estilo, y tendría que ver en toda esa sección, ¿no? Porque ambas partes, tanto la superior como la inferior, tratarán de descizallarse y despegarse una de otra. Entonces, para el esfuerzo torsional en ese tipo de ejes, una de las fórmulas que puedo yo utilizar para hacer ese cálculo sería, por ejemplo, el esfuerzo de torsión máximo en esta situación, ¿no? Teniendo una fórmula como la que están viendo a continuación. Pero van a decir, bueno, esa realmente no lo ubico, esa no recuerdo haberla visto en mis materias. Bueno, muy probablemente tengan razón en eso. Lo más común que ustedes han de haber visto es algo parecido a esto, donde mi esfuerzo torsional es igual al par torsor por un radio o C
que sería la fibra más alejada, que sería esta parte de aquí, o el radio si yo lo quiero calcular a cierta distancia, y mi módulo de sección o momento de giro, ¿no? Que sería el valor de J. Entonces, para un eje sólido, tendría yo esta fórmula de J, y este sería mi esfuerzo torsional. O para un tubo, por ejemplo, yo tendré este tipo de secciones, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente vemos, pero por ejemplo, para situaciones en las cuales mi eje ha sido ranurado, por ejemplo, yo podría tener un eje circular, pero con un segmento de casquete ranurado para que entre mi esta pieza, vaya, se me fue mi cuña. Para que entre la cuña tendría que ranurar un segmento de casquete del eje. Entonces yo podría utilizar esta fórmula. ¿Cómo se utilizan estas fórmulas? Si las pudieran observar bien en el texto que les pedí revisaran, verán que no nada más está para este tipo de situaciones, sino tenemos diferentes formas de ejes en las cuales voy a poder determinar el esfuerzo torsional. Eso me sirve para cuando no tengo un eje totalmente cilíndrico, sino es diferente, ¿no? Entonces, si tiene una forma diferente y es un eje que estoy utilizando para poder transmitir potencia, puedo utilizar esta fórmula. Entonces, mi fórmula de esfuerzo torsional para este tipo de segmentos será un valor de T sobre Q, donde Q la voy a obtener por medio de estas fórmulas. Para los otros elementos también hay una manera de obtener el valor de Q, y el valor de K me serviría para poder determinar el ángulo de flexión a todo lo largo del eje. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo utilizo este valor de Q? Bueno, pues el valor de Q, para ellos tendría que obtener, aquí vemos que Q es igual a C1 por R a la cuarta, donde R es el radio, y entonces C1, ¿cómo obtengo el valor de C1? C1 sería H sobre R. ¿Y qué es H? Bueno, pues H es la distancia que hay del eje centroidal hasta donde se ranura, donde está ranurado mi eje, y entonces ahí yo obtendría ese valor, ¿no? Obtendré ese valor de H, y entonces obviamente H sería mucho menor que R, porque R sería toda la distancia, ¿no? Entonces yo con ese valor podría obtener el valor de HR, y entonces aquí entre estos los voy a ubicar, y con eso voy a obtener el valor de C1 y de C2, ¿correcto? Este es para cuando tengo un eje doblemente seccionado, ¿no? Dos casquetes, dos segmentos de casquete que le he quitado. Entonces, de la misma forma se utilizan, así se van a utilizar estas fórmulas. Entonces, el valor de Q sería este valor de C2 por R al cubo. Esto lo meto aquí y me daría un valor de esfuerzo torsional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este tipo de elementos es uno de ellos. Les comentaba, hay otros como son un tornillo opresor, como son las chavetas, como son los tornillos pasados, entre otros, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a generar ese par torsor? ¿Cómo vamos a generar esa torsión dentro del sistema? Pues obviamente necesitamos meterle algún mecanismo, ¿no? Por ejemplo, podrían ser un tren de engranes, podría ser unas catarinas o cadenas con estrellas, podría ser una polea dentada, podría ser una polea en B, podrían ser diferentes tipos de métodos, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, para lo que es un engrane? Si yo tengo un engrane al inicio, yo podría conocer el par torsor, y ese par torsor me va a generar una fuerza tangencial. Si yo conozco el par torsor de mi eje A, y ese par torsor o esa potencia, yo tengo esa potencia, tengo la velocidad de giro, encuentro el par torsor, y ese par torsor lo multiplico por el radio de mi engrane en A, voy a poder obtener una fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial es la que va a estar aquí. La fuerza tangencial para el engrane A debe ser exactamente la misma que la fuerza tangencial para el engrane en B. Entonces, con ese engrane en B, yo puedo obtener de nueva cuenta mi par torsor, y ese par torsor es el que me va a mover todo mi eje. ¿Estamos correctos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa sería la fuerza que estaría imprimiéndose tangencialmente a los discos o a los engranes para que pueda funcionar. Como podemos ver aquí en esta imagen, en la parte izquierda, la fuerza tangencial estaría aplicada directamente sobre lo que es las dos uniones de los diámetros de paso de los engranes. El diámetro de paso serían los diámetros donde confluyen ambos engranes y donde están trabajando
directamente donde están chocando los engranes, ¿no? Para transmitir la potencia. Entonces ahí estaría directamente esa fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial, por cuestiones de la curvatura de la curvatura de los engranes, lo que es el ángulo de presión, o como le llaman, un ángulo de involuta, se me estaba pasando, un ángulo de involuta con la que se generan los dientes. Ese ángulo de involuta normalmente está entre 14 y medio grados, 20 o 25 grados, y es con el que se diseñan los engranes. Incluso más adelante vamos a ver eso. Supongo yo que ya lo han de haber visto parte de ello en la materia de mecanismos, pero de todos modos vamos a retomar nuevamente ese tema, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esto, a la hora de hacer nuestro engrane, nosotros damos un valor de ángulo de involuta, y ese ángulo es con el que va a trabajar aquí. Ese ángulo phi sería el ángulo de involuta con el que estaremos trabajando, ¿no? Entonces, este ángulo de presión nos va a servir ¿para qué? Para determinar la fuerza, digamos que normal al eje de trabajo. Es decir, la fuerza con la que vamos a poder determinar el pandeo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que nuestro eje, por ejemplo, iba a estar trabajando, el eje que estábamos viendo aquí iba a estar trabajando no nada más a torsión, sino a flexión? Bueno, pues la fuerza de flexión que necesitamos, la fuerza que estaría desde A hasta el punto B para determinar ese momento que se está aplicando, sería esa fuerza precisamente, la fuerza que estaremos aplicando con respecto al trabajo de los engranes, y que sería esta fuerza radial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el esfuerzo torsional va a ser a lo largo del eje y va a ser de forma circundante del eje, y la fuerza radial va a ser la fuerza con la que se van a tratar de repeler los engranes. Eso es por aplicación de fuerzas. No sé si se entienda muy bien. Bueno, entonces con esta fuerza podré yo determinar aquí cómo va a trabajar, cuál va a ser la fuerza la fuerza tangencial, ¿no? Con la que va a estar trabajando mi elemento. Entonces, esa sería la forma, por ejemplo, más o menos de trabajar con los engranes. Sería obtener las fuerzas que tengo en los engranes, determinar las fuerzas, los pares torsores. Entonces la fuerza tangencial que yo tenga aquí por el radio del engrane B me va a dar el par torsor. Voy a poder trabajar con mi esfuerzo torsional. Esa fuerza aquí entre los diámetros de paso me va a ayudar a determinar lo que es mi fuerza radial, y esa fuerza radial, por la distancia que yo tenga desde el punto de aplicación de la fuerza, desde el punto A hasta el punto B, esa distancia por la fuerza me va a dar mi momento flexionante, y es lo que me va a poder permitir determinar cuál sería el momento de flexión en ese punto, ¿no? Entonces, no nada más es ese el método con el que podemos transmitir potencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos transmitir potencia con unas catarinas como la que vemos aquí en la parte inferior derecha, que será lo que ya conocen como un sistema de cadena catarina, o no sé, yo los conozco como sprockets, o catarinas o estrellas. Entonces, estos cómo trabajan. Bueno, pues van a tener un lado tenso en la parte superior, en la parte donde están moviendo el giro, estos elementos. La parte superior va a tener una tensión, y esa tensión es la que va a transmitir la fuerza tangencial de una catarina a la otra. Y entonces esa fuerza es la que voy a tener que calcular. Esta fuerza se calcula de la misma forma en la que hemos calculado la fuerza de los engranes. Entonces tenemos una fuerza donde tengo un par torsor, y ese par torsor tiene que ver con el diámetro, ¿no? Entonces el diámetro a la mitad, ¿no? Es decir, el radio. Entonces yo tendría esa fuerza tangencial, y esa fuerza tangencial me va a ayudar a determinar el par torsor en la otra catarina, ¿no? Entonces tengan en cuenta que aquí, para poder determinar el par torsor, voy a utilizar lo que será la fuerza a lo largo del eje del eje de trabajo, pero también voy a tener una fuerza en C, y esa fuerza en C es la que me va a ayudar a determinar el movimiento, ¿no? Lo que sería
la fuerza en dirección a Y, ¿no? Una de las fuerzas me va a ser con respecto a X, que será también la fuerza con la que se están atrayendo las cadenas, que sería la flexión aquí, y la otra será con respecto a Y. Entonces, si logran ver esta imagen, es algo más o menos lo que me estaría ayudando a trabajar, ¿no? A determinar esa fuerza con la que estaría generándose la flexión entre la Catarina y el eje, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando para el momento de flexión en el engrane, ese mismo fenómeno lo estaremos viendo ahora en lo que es en la Catarina, ¿no? Entonces tendré yo la tensión, el par torsor, la fuerza para determinar el momento flexionante, todo eso creo que no les va a costar mucho trabajo. Son temas que ya vieron en mecánica de materiales, nada más lo estamos aplicando ahora directamente para poder hacer el diseño del eje. Entonces con ese diseño de eje yo voy a poder determinar cómo va a trabajar, pero así nada más voy a meter el esfuerzo torsional dentro de mi sistema, no. Si recordarán, yo les dije que en lo que son los escalones de nuestro eje va a haber una concentración de esfuerzos. No sé si recuerdan cuando vimos en los primeros temas que uno de los métodos para poder determinar el estado de nuestro sistema o de nuestro mecanismo era mediante la utilización de pruebas no destructivas, y una de las pruebas que habíamos revisado, que habíamos visto, era la prueba de polvos magnéticos. Entonces es obviamente para materiales ferromagnéticos. Entonces con ese polvo ferromagnético, ¿se acuerdan que decíamos que en las grietas, por lo menos una concentración de campo magnético, todo el polvo ferromagnético se iba a concentrar de mayor forma ahí? Igual imagínense un magneto que ponen abajo de una hoja y encima de la hoja le echan un poco de polvo ferromagnético, y si ustedes lo mueven van a ver que se van a dibujar de mejor manera las esquinas del imán, porque en esas esquinas va a haber una concentración de campo magnético. Lo mismo ocurre aquí en las esquinas, en los escalones, en estas ranuras va a haber una concentración de esfuerzos. Esa concentración de esfuerzos la voy a tener que calcular mediante un valor que se le denomina KT. Ese KT, si ustedes vieron en el texto que les pedí que leyeran, en la parte final encontraron algo como esto, una imagen como esta, y en esa les daba un ejercicio, les decía cómo calcular ese esfuerzo de KT. Ese KT tienen que evaluar esos valores dentro de estas gráficas. Estas gráficas que están viendo aquí tienen que ver con el apéndice 15, que son factores de concentración de esfuerzos. Ese apéndice 15, que está obviamente en los apéndices que les di al inicio del semestre, con estos apéndices van a poder, o estos nomogramas van a poder determinar el valor del KT necesario para poder calcular la concentración de esfuerzos, es decir, la cantidad de esfuerzo máxima que se va a estar dando entre esos dos puntos. Por ejemplo, si yo tengo un material, por ejemplo, un eje sólido en el cual yo voy a aplicar un esfuerzo torsional, por ejemplo, como lo que estamos viendo aquí en el tema, al haber un escalón, un diámetro mayor, un diámetro menor en una sección de eje, en ese cambio de sección va a haber una concentración de esfuerzos. Entonces, ¿cómo determinaría yo esa concentración de esfuerzos? Bueno, pues esa concentración de esfuerzos la voy a determinar de la siguiente manera. Yo lo que tendría que hacer es utilizar el nomograma de concentración de esfuerzos y aplicar los valores que vemos dentro del nomograma. Por ejemplo, en el lado derecho del nomograma dice que tengo que calcular una D mayúscula sobre una D minúscula, es decir, D sobre D. Y esa D sobre D serían los 12 milímetros sobre los 10 milímetros. Este es parte del mismo ejercicio que tienen en el texto, si quieren revisarlo también. Entonces lo estoy tomando para este ejemplo. Entonces, ahí en este valor de D sobre D, a mí me daría un valor de 1.2. Tengan en cuenta que este valor de 1.2 es adimensional. ¿Por qué? Porque yo tendría
12 milímetros sobre 10 milímetros. Entonces milímetros sobre milímetros se unifican y me quedaría solamente el valor de 1.2. Entonces aquí en este punto, en estos valores de las líneas, yo tendría que buscar el valor de 1.25, de 1.20. No tengo el de 1.20, pero estaría entre 1.25 y 1.11. Entonces, para evitarme broncas, yo tomaría el de 1.25. Entonces me iría sobre esta curva. Perdón, sobre la curva de 1.25. El siguiente valor que yo tengo que encontrar sería el valor de R, que esta R sería el valor de la curvatura en el cambio de la sección. ¿Cómo se genera esa curvatura en el cambio de la sección? Bueno, pues cuando ustedes trabajaron con las máquinas y las herramientas, cuando hacían el ranurado en los ejes por medio del torno, se daban cuenta que los buriles tenían cierta curvatura. Había buriles que eran totalmente rectos y obviamente le iban a dejar una sección totalmente recta en esta parte, pero también había buriles que tenían una cierta curvatura. Entonces con esos buriles con cierta curvatura voy a poder hacer estas curvaturas. ¿Cómo determinaría yo esa curvatura, ese radio de curvatura en ese buril? Pues obviamente, pues como ustedes también ya vieron esa materia de mediciones, de metrología, utilizaríamos lo que son los patrones de radios, y con ese patrón de radios podría yo determinar el radio de curvatura de ese buril y obviamente la curvatura que voy a tener en ese eje. O si no, directamente sobre el eje utilizaría el patrón de radios para determinar cuál sería esa curvatura. Entonces estaría teniendo ese radio sobre la distancia, cuál distancia la menor, hago la razón de entre ellos dos obviamente y obtendré este valor. Entonces lo que tendría que hacer es ahora irme sobre el homograma y determinar dónde se encuentra el valor. Si ustedes se dan cuenta, yo tendría que cada una de las unidades me va dividiendo en secciones iguales. Entonces cada una de las divisiones me va a dar un valor. Por ejemplo, aquí tendría yo 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Entonces aquí yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es con la que corresponde con esta, 9, 10, 11, 12, que es la que corresponde con esta, y la que yo estoy buscando es la del punto 15, entonces tendrá que ser 13, 14 y 15. Esa es la que yo me voy a ir. Entonces me iré a lo largo de esta recta hasta confluir con la de 1.25, y entonces la de 1.25 me dará a mí que es 1.25 básicamente, ¿eh? Entonces tendré yo aquí la distancia de acá 1.25, aquí se impactaría con esta curvatura o cruzaría con esta curvatura, y entonces en el cruce de esos dos me iría yo totalmente recto horizontalmente hacia el lado izquierdo para encontrar el valor del KT, y a mí me diría que el valor del KT es de 1.25. Entonces, ¿qué significa tener el valor de 1.25? Ese valor de 1.25 me diría que tengo 1.25 veces el valor del esfuerzo torsional normal. Es decir, el valor de KT, aquí en la parte derecha me dice que es KT es igual al esfuerzo máximo torsional sobre el esfuerzo nominal. ¿Cuál sería el esfuerzo nominal? Bueno, pues aquí también me da la fórmula, ¿no? Esta fórmula que será el esfuerzo nominal de torsión, pero si no me ubico con esa, si no estoy muy acostumbrado a ese valor de esfuerzo torsional, pues simplemente el esfuerzo normal torsional o nominal torsional lo puedo calcular con ¿no? Si es que es un eje totalmente sólido, ¿no? Si es un eje hueco en un cilindro, entonces utilizaría esta otra, ¿no? No sé si hay hasta aquí alguna duda, espero que no. Entonces, obviamente, para esta situación yo tendría que utilizar este nomograma para encontrar el valor del KT, y entonces obteniendo ese valor de KT, entonces yo sabría que mi esfuerzo torsional máximo es igual a 1.25 veces el valor de mi esfuerzo normal, ¿correcto? Entonces, obviamente también para este diseño yo tendría que tomar en cuenta lo que son las propiedades de los materiales, porque voy a tener que tomar algunos valores de aquí, dependiendo obviamente del material que yo voy a ocupar para mi eje, y también tendría que determinar, por ejemplo, el esfuerzo de
de fatiga calculado, como ya lo vimos en las clases anteriores, para determinar ciertos valores. Finalmente todo eso confluye nos conlleva a lo siguiente, aquí a esta fórmula. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para determinar o para dimensionar el diámetro del eje. ¿Cuál diámetro? El diámetro más pequeño, ¿no? El diámetro que va a tener el mayor problema. No sé, por ejemplo, en este caso, para este punto, ¿no? ¿Puedo también utilizarla para varias secciones? Sí, sí puedo utilizarlo para todas las demás secciones, ¿no? Pero lo que va a decir básicamente esta fórmula es cuál sería el diámetro necesario para que mi eje pueda trabajar con n, que sería el valor de ya habíamos dicho que era nuestro se me fue, perdón, factor de seguridad, perdón, m, que sería el momento flexionante con el que estaría trabajando mi sistema. Obviamente también tendré que calcular un KT para el momento flexionante, y para el esfuerzo torsional ya estaría también dentro de ese valor, y lo que tendría que aplicar para el esfuerzo torsional sería este par torsor sobre este valor de SY. Entonces básicamente todos los valores de aquí ya los conocemos, simplemente la cuestión ahora es poder aplicarlos a manera de que me funcionen correctamente, ¿no? Entonces tengo el valor de KT, que lo acabo de explicar, el de N, que también ya lo calculamos anteriormente, momento flexionante. Este SN sería mi cálculo de esfuerzo de fatiga, que ya vimos en clases anteriores. Lo que será T será mi par torsional, y SY sería el esfuerzo de fluencia, ¿no?, de mi material, dependiendo de lo que yo voy a ocupar. Entonces, básicamente pues eso es lo que estaremos utilizando, ¿no? Espero que se haya entendido lo que acabo de explicar. Espero que no haya ningún problema, ninguna duda con lo que se va a hacer. Espero grabarles lo antes posible el siguiente video para que ya podamos hacer un cálculo, un cálculo de diseño de un eje. Básicamente vean el mismo que tienen ahí en el texto. Ese se los voy a tratar de explicar detalladamente para que vean cómo lo van a hacer, para que puedan resolver algunos ejercicios que les voy a poner, y que también trabajen y lo puedan aplicar, sobre todo eso, ¿no?, para que lo puedan aplicar dentro de los diseños que están haciendo. Entonces, pues espero que no haya ningún problema, espero que todo haya quedado perfectamente claro, y pues no me queda más que agradecerles por la atención a este video y desearles una bonita semana, ¿no? Entonces, espartanos, sigan luchando, ¿no? Vamos a seguir tratando de sobrevivir a esto. Jóvenes, los dejo y gracias, ¿no?